cosas que no me acordaba. Sí, hablo portugués, pero será en español esa charla. Vamos a tener una charla de 2 horas, para que no se aburren, vayan preparándose, donde voy a hacer una introducción. Muchas gracias. Una introducción, tengo mucha sed. Una introducción general sobre cómo el periodismo está siendo transformado con el uso de la inteligencia artificial. Dedicaremos cerca de 30 minutos, 40 minutos para hablar un poco de esta materia y ya enseguida entraremos en casos prácticos de cómo podemos poner en ejecución todo lo que escuchamos aquí en esta mañana. Por si traen su computadora, teléfono, ahora es un buen momento para sacarlas y empezar también a trabajar y poner en marcha lo que estamos escuchando acá. Voy a usar mucha pantalla, por si pueden estar pendientes de lo que se transmite por ahí. Y me permito empezar esa presentación con un video. ¿Se escucha? Otros idiomas. Se da un segundo, porque no se escucha el audio en el ambiente. Lo que están viendo ahora es mi voz siendo traducida a otros idiomas. Non traduit de sorte que ma bouche se déplace exactement comme si je pouvais parler dans différentes langues, in modo spontaneo, naturale e immunitario. Ciò ci permette di raggiungere un pubblico globale, senza sottotitoli o un doppiaggio che non abbia nulla a che fare con il mio volto. Dadurch können wir mehr Benutzer in verschiedenen Sprachen ersehen et d'utilisateurs dans différentes langues. Les créateurs de contenu, journalistes, communicateurs et ceux qui recherchent des marchés mondiaux, comme yo. Je suis Vinicius Covas y estoy muy impresionado con esta increíble oportunidad de comunicarme aquí en varios idiomas que jamás imaginé poder hablar con la mia personalità e il mio senso di esistenza. Entonces, bueno, como imaginar, puedo hablar 5 idiomas. Un video como este pequeño, ¿no? Lo que vimos acá básicamente fue una manera de clonar mi propia voz. Adelante. Está abajo. Voy avanzando para que ganemos tiempo, ¿no? Y hay muchas cosas que quiero enseñarles todavía hoy. Básicamente, lo que se está haciendo acá es clonar mi tono de voz, clonar mi tiempo de pronunciar las palabras y hacer con que automáticamente se traduzca en otros idiomas, ¿no? De manera muy natural, muy espontánea. Yo pudiera haber hecho con voice-over, pudiera haber hecho esto con traductor, con doblaje, pero aquí lo que hace en tiempo real, aquí no puede hacer en tiempo real para enseñarles cómo se hace, ya vamos a ver en un momentito, es poder interactuar con el mundo, ¿no? En un nivel global. Y yo pienso que desde ahí tenemos que mirar hoy en día el periodismo, ¿no? Como una herramienta, así como mencionaba ahorita justamente la participante, pero que con el uso de la IA nos va a permitir llegar a audiencias que a lo mejor no pudieran ser escuchadas, saber un poco de México en alemán, en francés, en portugués. Gracioso que no puse portugués acá y ya hablo portugués. Pero básicamente nos va a permitir llegar a audiencias que antes no pudieran aprender un poco de México en español, pero ahora sí podrán. Y de ahí por adelante. Si vamos a hacer también lenguas indígenas, náhuatl, vamos a pensar en todas las posibilidades que hay en informar y comunicar, entretener y educar, que es un papel fundamental también del periodista, educar. Vale, entonces empiezo la presentación de hoy. Yo soy doctor en comunicación, me llamo Vinicius Covas. Vamos a dar inicio. Hay varios videos, vamos a empezar de la manera que nos permita. Y quiero primero cuestionar, ¿no?, la cuestión del beneficio, que es el tema de esa charla, y preguntarles si realmente es un beneficio la inteligencia artificial. Yo creo que hay puntos a favor y puntos contra, como todo en la vida. Y hay que saber mirar, ¿no?, lo bueno y lo malo, y saber diferenciar. Pero beneficios, más que nada, hay 3 puntos, en mi opinión, en mi humilde opinión, donde la inteligencia artificial se ve afectada hoy en día, se ve afectando hoy en día el periodismo, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el trabajo, ¿no? Vemos periódicos a nivel mundial. No sé si en la pantalla se está tapando aquí mi presentación con esto, o se puede ver completo. Ahí me confirma. ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Aquí me traen los usuarios. Entonces, trabajo, ¿no? Vemos el principal periódico de Alemania despidiendo básicamente un porcentaje, 1/3 de su fuerza laboral. 600 puestos de trabajo desaparecieron, ¿no?, ahí en el envío de Alemania en los últimos 12 meses.
Vemos também granjas de conteúdo aparecendo a nível mundial, que são as granjas de conteúdo, são empresas de periodismo, assim se les chamam, aunque alguns assim não lo veem, porque trabalham solamente produzindo conteúdo, não? Isso por um fim, muitas vezes, de generação de riqueza, não? Eu publico, eu genero atenção hacia minhas cápsulas, mis artículos, e isso genera publicidade. Então, há muitas empresas, como, por exemplo, News Corp, que é um grande player, um grande jogador da indústria de notícias, que ha trabalhado bastante, saiu de 300 notas por trimestre a 3.000 notícias por semana. Não? Isso não há humano que pudesse lograr hacerlo. E também vemos um tema de inovação, onde muitas empresas, aqui hemos visto algumas, que se subem ao trem da inteligência artificial para sonar tecnológicas e sonar modernas, de moda. Então, é um tema de inovação, les pergunto se é ou não, é um tema de moda. Então, em minha opinião, há 3 grandes principais rubros nesse aspecto. Ok, e isso passa também por conta de um assunto que há que pôr na mesa, da monetização da atenção. Hoje em dia, com tanta informação, com tantos conteúdos em redes sociais, em internet, de muita facilidade de acesso, estamos tentando que monetizar a atenção dos usuários, não? Isso sucede bastante. Então, é um síntoma. A inteligência artificial não é solamente um advento, não é solamente uma ferramenta, é um síntoma, é um diagnóstico que, por os últimos 5 anos, hemos identificado de que cada vez mais há mais, então necessitamos optimizar a linha de produção de notícias. E como lo hacemos? Através da inteligência artificial. Assim como há alguns anos foi a rueda que cambiou as pedras, a imprenta que cambiou, o que seja. Então, é uma maneira de optimizar um processo de produção, não mais que nada. Assim menos é como eu lo vejo. E aqui, basicamente, o modelo de negócio dos meios de comunicação. Temos periodistas, aqui há bastantes, escritores, estão publicando em um publisher, não? Em um meio, em uma publicação, e do outro lado estão os leitores, a audiência, os que nos consumem, que nos miram, que nos assistem. Não? Uma vez que estão com nós, pois estamos canalizando o que mais nos importa, que é sua atenção e seu tempo, e assim podemos vender publicidade. Isso todos sabemos como funciona. Deixamos um pouquinho acelado o amor e a paixão pelo periodismo que todos temos. Também sou periodista, pero há um tema mercadólogo acá, um tema de generação de riquezas, e assim funciona. Generação de atenção. Se eu te mantenho comigo, e daí sai a palavra entretenimento, não? Te tenho entre 2 tempos. Entretener é tener a pessoa em 2 momentos, e aí canalizo e consigo comercializar tu tempo, tua atenção. Então, o modelo de negócio funciona da seguinte forma: tenho tua atenção como usuário, tenho mais tempo de pantalla e, por default, tenho mais riqueza. Então, todo isso estamos de acordo de como funciona hoje em dia o modelo de negócio dos meios de comunicação em México e em todo o mundo. A economia da atenção, não dizemos. E aqui é algo muito importante, é um tema de inflexão nos últimos anos. O consumo de informação ha crescido de forma muito exponencial. Em qualquer momento podemos agarrar o telefone e ter acesso a mais tecnologia do que tínhamos quando enviamos o homem à luna. Então, basicamente, temos bastante oferta de informação. E, por outro lado, temos uma atenção muito limitada do humano. Isso é um tema biológico, isso não vai evolucionar. Já está comprovado que não podemos estar em 2 tarefas ao mesmo tempo. Pero aunque intentemos, não? Então, há um tema de inflexão ao longo dos anos, onde chegamos à conclusão de que há muita informação, um crescimento exponencial de informação, e, por outro lado, não conseguimos alcançar como humanos o consumo de informação. Há uma inflexão, e aí empieza a competência por essa atenção do usuário. E me gusta muito ver as coisas de forma macro, porque aí então eu consigo encarar o que vem sendo a inteligência artificial, ou a IA, como les gusta resumir, onde podemos então optimizar processos, fazer com que é como se fosse um Fordismo, onde eu consigo produzir mais com menos, eu consigo sacar mais mercancia, e a mercancia são notícias, a mercancia são memes, a mercancia são vídeos, TikToks, como queiram chamar. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta, é um mecanismo quizá muito importante desde a Revolução Industrial, de optimização de processos nesse aspecto. Não? E, claro, para que podamos entender melhor esse sucesso, aqui é uma frase minha, eu la cunhei, para conhecer a pescador, observa o pescado que persigue. Então, há que mirar a audiência, com quem estamos falando.
Nós estamos falando, e aqui se escutou um par de vezes, da geração que vem, pessoas que estão cada vez mais aburridas, que estão todo o tempo, 24/7, com o telefone na mão, e obviamente tem uma atenção de pescado, não? Que não consegue estar 6 segundos concentrado. Então, temos audiências muito aburridas que esperam experiências personalizadas, experiências que vão para eles, não? Eu quero que essa informação seja para mim, não quero que seja uma informação para todos. Temos um tema também de mercancia da informação, onde vamos optimizar a produção dessa notícia. E uma economia do criador, onde todos nós nos convertemos em meios de comunicação. Não somos mais audiência e tampouco produzimos para audiências, produzimos para meios de comunicação. Creio que esse é o typing point que há que ter em conta. Estamos criando periodismo para meios, não para audiências, porque cada um de nós somos meios e carregamos de nós informação por default. Então, isso é uma área de tempo que me gusta muito falar, não? Sempre hemos tenido processos que han sido muito cambiantes na sociedade. E comparo muito as pinturas. Em minhas classes, eu les pergunto a meus alunos, não, que rede social, e aqui vi alguns alunos, que, bueno, qual foi a primeira rede social do mundo? Não? Pinturas rupestres. Era a forma de comunicar. Uma pintura rupestre é o que hoje em dia é o Instagram, por exemplo. Eu pintava na caverna e dizia, aí vem um leão, aí vem não sei, um animal, tem cuidado. Depois estabilizar arcila, e assim se foi evolucionando os meios de comunicação. Não hace falta ensinar-lhes o processo de como ha sido a história, mas chegamos a um ponto de quiebre muito importante, que é a inteligência artificial e os meios de comunicação, que está bem que seja uma ferramenta, mas mais que uma ferramenta, é uma tecnologia muito transversal, que impacta diversas sociedades e diversas formas de ser sociedade. E como impacta, em meu ponto de vista, isso novamente são meus pontos de vista, não que seja a verdade absoluta, impacta a criação de conteúdo hiperpersonalizado. Os usuários, as audiências, os meios terão que começar a criar conteúdos hiperpersonalizados. Não digo que sejam personalizados, digo hiperpersonalizados. Que quando eu abra este Grupo Fórmula, Reforma e eu estou em México, que me salga em português, não me salga em espanhol a notícia. É possível fazer isto amanhã, se queres. Então, não há mais que falar de futuro, isso é um presente e quase passado já. Então, algoritmos de búsqueda melhorados, eu já não vou ter que buscar as coisas chegam a mim. Isso sucede também bastante, mas enquanto notícias, cada vez mais será presente. Curação de conteúdo melhorado, esse é um trabalho diário do periodista, não curar conteúdo, investigar, ter base de dados de informação, isso nos vai ajudar bastante, já nos ajuda. Novas formas de conteúdo, já não temos que falar de conteúdos já ultrapassados como TikTok, aunque muitos veem isso como tendência. TikTok já é algo muito antigo. Há formas de conteúdo muito mais imersivas, experimentais, que a inteligência artificial permite que se construya. E, por outro lado, formas de publicidade, que isso é muito clave. Eu posso ser muito mais segmentado a minha publicidade para esse perfil. Então, esses são os principais pontos, em minha opinião, que a inteligência artificial perfila como um disruptor deste processo. Há uma investigação, isso é recente, não? Esse é dos últimos 6 meses, esse se chama Novos Poderes, Novas Responsabilidades, até parece uma frase da Spider-Man, que habla muito disso, não? Como a inteligência artificial está afetando o periodismo e a indústria de notícias, como os periodistas estão ocupando. E isso são respostas fidedignas, não é o que eu creio. Entrevistaram milhares de periodistas em Europa e chegaram à conclusão de que o primeiro passo, recopilação de notícias. Não? O processo de recopilar notícias ha cambiado. Produção e distribuição. Se se fija, é um antes, durante e um depois. Todo o processo que temos acá, desde a parte de matéria-prima até a criação da mercancia, que é a notícia. Então, são os 3 principais momentos, não, que se ocupa a inteligência artificial. Os benefícios são muitos, tratei de organizar aqui principalmente 6, onde eu considero que depois desta charla há que estudar um pouquinho e ver como podemos atualizar-nos. Primeiro passo, personalização, não? Como já he comentado algumas vezes acá. Segunda parte, chequeio de informação. Hoje em dia, aunque tenhamos muita notícia falsa, muitos hemos falado aqui dos peligros que há, dos riscos que há, também podemos, de maneira muito mais inteligente, checar se essa informação é real ou não. Isso também graças à inteligência artificial.
poder automatizar notícias, ¿no? Entonces, el proceso de creación de noticias. Entonces, a realizar ese proceso es algo también que tenemos que tener ahí en cuenta. Comunicación transcultural, ¿no? Obviamente, puedo yo ahora aprender con otros pueblos, aprender con otros países, con otros grupos étnicos, como quiera llamar, dialectos. Entonces, el mundo se amplía, ¿no? Es como si fuera una cruzada digital. Eu agarro minha caravela e posso cruzar oceanos que antes não podia hacerlo. A inteligência artificial permite com que puedas cruzar, ¿no?, esos mares. Reconhecimento de voz. Não tenho mais que dedicar muito tempo transcrevendo, entendendo e depois de uma entrevista que realize, automaticamente pode ser com que isso suceda, não? E análise à profundidade. Pode analisar documentos, pode conhecer documentos e encontrar patrões entre testigos, mensagens em um documento histórico, o que seja. Então, são os principais pontos que vamos ver aqui na segunda hora dessa charla, como podemos criar e trabalhar em cada ponto deste. Okay? E aí, escutei por acá uma pergunta de como vamos a diferenciar um trabalho que a inteligência artificial produz e, por outro lado, um trabalho de um humano, não? E meio trabalho isso já ao largo de algumas semanas, como os meios de comunicação estão comentando, estão escrevendo e declarando, não, que esse artigo foi produzido por um humano. Cada vez mais vamos a ver artículos, e de hecho em México creio que todavía hace muita falta, ver notícias que traem esse disclaimer, como se diz disclaimer em espanhol, este aviso, antes de ler uma nota, não? Vocês que trabalham nos meios, eu já saí daí há 5 anos, os traem. Há que poner justamente no princípio, não, que esse artículo foi escrito por um humano, se é que te reconozca como humano. E aí lo pones que esse artículo foi feito por um humano. Cada vez mais veremos esse tipo de disclaimer. E é mais, há empresas hoje em dia que se dedicam a reconhecer-te a ti como humano. Assim como haces tu IFE, tu INE, tu RFC, em los governos, habrá a curto prazo empresas que vão validar se eres humano ou não, um certificado de humanidade para que puedas ocupar em tus trabalhos, não? É preocupante, claro, o ChatGPT, que não hace falta dizer, todos que conhecemos, habla que deveríamos estar felizes porque eles estão preocupados de los avanços que poderá generar a tecnologia. Pero me fijei muito mais com o que habla abaixo, ¿no? De que vai eliminar muitos trabalhos, pero mais que eliminar, vai ser os trabalhos melhores, vai ser com que podamos trabalhar melhor. Claro, não vai falar mal de sua tecnologia, pero eu estou de acordo com que podemos evolucionar a forma de trabalhar desde que sepamos que fazer antes, ¿no?, de tenerla, ¿no? Si ya entramos en ser periodistas sin saber la labor de ser un periodista, lo que conviene ser un periodista en el sentido de ser periodista, pues ya no sirve la tecnología. E aqui entra um ponto de inflexão também quanto ao ChatGPT e a tecnologia generativa. Aqueles que não ubicam o término generativo é aquele que pode construir algo com base em algum conteúdo prévio, não? Então, se estamos a ponto de gerar a internet com blá, blá, blá. E por que passa isto? Porque a inteligência artificial que construi com base a lo que já foi construído, o que sucede é que vai construir o mesmo todo o tempo. E isso poderia levar um colapso do modelo. Isso é preocupante. Todavía não se habla muito de esta situação que estamos vivendo. Mas é como se sucedera nesta película de Michael Keaton, que habla basicamente de esto, ¿no? Quando empieza a multiplicar-se a ele mesmo, e chega um momento que su clon é uma pessoa um pouco menos inteligente do que o anterior, porque não aprende coisas novas, solamente refresca o que uno já sabe, e naturalmente a inteligência artificial tem que buscar uma forma de parecer diferente com a anterior. Então aqui está, não? Quando temos várias perguntas e respostas iguais, isso vai generar uma mescla de informação. Então, se tenho 3 gatos amarelos, 2 azules, capaz que quando eu les pergunto outra vez, agora tenha 2 gatos verdes, 1 azul e 2 amarelos, porque mesclou o amarillo com o azul, então se confundiu, não? E porque vai buscar distorcionar a realidade, é a alucinação, que por aqui também foi comentado. Então, vai buscar inventar respostas para não sonar repetitivo. Então, vamos pensar, ¿no? Si nosotros que estamos acá no hacemos bien la labor de crear y de desarrollar información, vamos a estar llenando una web llena de información que se entrena de seus próprios modelos, vai ser muito repetitivo. Nosso labor é muito importante acá de fazer com que tenhamos cada vez mais alimentação com carne fresca para a inteligência artificial seguir criando. Não é como se for alimentar o próprio monstro. Pero desde aí vai
a nuestra inquietud. ¿Cómo evitar ese colapso? Humanos. No necesitamos cada vez más de periodistas, porque sin ellos no vamos a conseguir entonces crear nueva información, nuevas inferencias, nuevas creaciones, ¿no? Entonces la respuesta para evitar el colapso de la inteligencia artificial es ayudarla, ¿no? Es como no podemos ir contra ella, tenemos que ir a favor de ella y apoyarla con su problema. Aqui um pouco mais sobre o que acabo de comentar, não? Buscamos formas de criar conteúdo para seguir fazendo com que podamos usar essa tecnologia a favor e não ao contrário. E claro, há meios de comunicação que estão a favor e contra desse advento. No New York Times, por exemplo, é contra, proibido usar seus conteúdos para seguir criando inteligência artificial, seguir criando conteúdo. Por outro lado, há agências de notícias como a AP que buscou associar-se com o ChatGPT para que pudesse usar a favor de sua tecnologia como agência de notícias e poder prover mais soluções para periodistas. Então, todavia não há um sentido comum na indústria, sin embargo, vemos casos que a favor e casos contra. Aí logo platicamos o que pensam vocês. Pero já entrando agora na segunda parte desta charla, aqui pongo essa reflexão que a mim me encanta, sempre trato de lerla quando me pongo a dudar de lo que tengo que hacer. Dice que cuando una puerta se cierra, otra se abre, ¿no? Pues a menudo estamos mirando tan prolongadamente, lamentablemente, la puerta cerrada, que no podemos ver aquellas puertas que se abren para nosotros. E esse é um tema muito interessante. Eu tenho 32 anos, eu trato de ver a porta sempre que se abre. E às vezes é complicado seguir mirando a porta que se cerra, porque aí também se cerram oportunidades de ver as portas que se abrem, não? Então, aqui quero invitar-les a que tenhamos essa consciência de mirar as portas que se abrem, porque muitas portas se han aberto nos últimos 12 meses com a inteligência artificial. E aqui uma das portas que eu propongo hoje justamente é deixar de falar um pouco de deepfake, que muitos hemos estado falando nos últimos 4 horas, e falar um pouco mais de deep real, não? Eu creio que há uma grande oportunidade de los periodistas empezarem a trabalhar que eles são deep real, não? Deixar de falar um pouco do problema e falar um pouco da solução, não? Deep real, não, é a realidade profunda, em lugar de falar da realidade fake, não? Da profunda realidade fake. Então, como periodistas que somos e que elaboramos, criando notícias, temos a possibilidade de falar de que somos o deep real em um momento e um entorno de deepfake. Há muito deepfake, mas aqui há minimamente uns 30 deep real que têm a capacidade de falar da verdade, da transparência, da búsqueda da integridade periodística. Então, está em nossas mãos ser na tecnologia, agora sim. Então, eu aqui trato de trazer essa ideia de que falamos de uma nova era do periodismo. Não podemos falar do periodismo como sempre ha sido, e aunque nos duela deixar algo, não? Mas deixar também é importante. Então, ha sido muito bonito a trajetória hasta acá, mas desde aqui para adelante empezamos algo novo. E há que saber verlo, e isso a academia tem que ver, a universidade. Eu sou professor, doutor de la Anáhuac, também de la UNAM, e trato de trazer-lhes sempre essa ideia a meus alunos de aí. Não é que, aunque les duela, pero há que pensar que o periodismo que hemos tenido até o momento ha sido muito bonito, pero há coisas muito boas por venir. E se não nos antecipamos a ellas, não vamos nunca subir ao trem e já nos toca tomar o autobús. Então, aqui pongo algumas, antes de começar já as atividades práticas, pongo algumas frases um pouco rebeldes de lo que eu penso de que é o periodismo e esse entorno, não? Temos que pensar que se podemos moldear um futuro em que a tecnologia e o periodismo converjam harmonicamente, enriquecendo a narração, ampliar um pouco este alcance e melhorar discursos. Temos os periodistas enfocados em lo que tem que realmente fazer como periodista, que é investigar, conectar-se com as fuentes, realmente criar uma relação significativa com seus entrevistados, conseguir realmente ser periodistas, a parte mais filosófica e poeta que tem que ver, pois já deixamos a labor um pouco operativa, não, de editar, de decupar, que a muitos les encantam, pois já podemos automatizar isto e permitir que a inteligência artificial seja uma companheira neste processo. E se assim podemos dedicar tempo a lo que nos gusta ser, que é ser periodista.
Entonces, nuevos poderes de descubrimiento, creación y conexión, ¿no? Tenemos tiempo libre, y no será poco tiempo libre, tenemos mucho tiempo libre para descubrir noticias, para meternos realmente a ir a la calle, ser periodistas, crear y conectar con audiencias que están demandando ser conectadas, pero quizá por la labor de estar preocupados y monetizar la atención de la gente no hemos podido conectar con esas audiencias. Y aquí hablo de varios pueblos fronterizos y así. Entonces se perfila un nuevo escenario laboral, donde aparecerán roles que implicarán editar algoritmos. Los periodistas tienen que verse como tecnológicos, obviamente, que tengan la capacidad de saber interpretar y editar algoritmos, de saber entender cómo construir un prompt. Prompt básicamente es lo que insertas en los softwares para construir no contenido. Supervisar automatizaciones, analizar datos. El periodista hoy en día tiene que ser un científico de datos, no integrado, pero entender lo mínimo y lo básico de cómo entender, interpretar y descifrar datos para contar historias. Entonces, yo creo que habrá una fusión de habilidades técnicas y editoriales. Estoy muy seguro de esto, ¿no? Nunca dejaremos de lado la pasión editorial, pero necesitamos actualizarnos en la cuestión técnica. Y a eso también traigo acá algunas herramientas para ustedes que salgan de acá con esa idea. Yo también pronostico que habrá reportajes un poco más empáticos, más imaginativos, no seremos robotizados. Al contrario, nos va a demandar mucho que seamos más emocionales, emotivos, que tengamos capacidades de hacer lo que la máquina no puede hacer, porque si hablamos de máquinas, entonces tenemos que contraponer a ellas, no y contra, tenemos que ser humanos. A veces ser humano es muy difícil. Pero aí nos toca agora realizar trabalhos mais humanos que nos permitam estabelecer conexões com as pessoas e proporcionar-lhes informação que melhore vidas e comunidades, que é o que se principiou em algum momento, que é ser um periodista, não contribuir e apoiar, melhorar vidas e comunidades. Pero hemos estado cambiando nosso objetivo por também temas de modelo de negócio. Quizá agora podemos regressar a esta labor, nuestra misma. ¿Vale? Entonces, consideraciones legales, antes de entrar en la parte divertida, algunos riesgos en cuanto a cuestiones legales y éticas que yo también estoy investigando en mis trabajos. La precisión y sesgo, como muchos hemos hablado por acá, no hay un tema de sesgo muy clave, y más estamos permitiendo con que aquellos que la programen sean personas que a lo mejor no tienen buenas intenciones totalmente. Transparencia, ¿no? Necesitamos siempre transparecer a las audiencias que ese contenido tiene apoyo o fue hecho por una inteligencia artificial. Propiedad intelectual, ¿no? ¿Quién escribió esto? Eso es un protocolo que yo pienso que las agencias de noticias y los medios de comunicación tienen que establecer. ¿Qué protocolo tendrán en cuanto a propiedad intelectual? Responsabilidad, todo lo que publicamos tiene consecuencias, entonces a quién cae la responsabilidad, hay que manejar esto. Protección de datos, mucho aquí también se ha hablado sobre este asunto, y control de calidad. Se perde calidad, se gana calidad, también es un protocolo que hay que estar pensando. Entonces, antes de entrar en las plataformas que quiero traerles, los provoco más una vez y les comento que la inteligencia artificial no irá a sustituirte, más bien alguien que la ocupa potencialmente sí irá a sustituirte. Entonces, solita no va a hacer nada, pero a lo mejor tu amiga hacia un lado, que está a tu lado, derecho o izquierdo, no importa, la está ocupando y te va a cambiar. Y aquí te los advertimos con anticipación. Bueno, ya empezamos a entrar en herramientas, y aquí voy a permitir salir de la presentación, volver a entrar un par de veces, para enseñarles un poquito. Si traen computadora, estamos ahora en el momento ideal para usarla. Entonces, empiezo. Esa es una herramienta que la ocupo yo diariamente. Voy a abrirla acá, en mi computadora. Se llama, bueno, si quiere apuntar, ahora es momento de también interactuar un poquito, ¿no? Preguntas, respuestas, quiero hacer esto, ¿cómo puedo hacer? Yo les ayudo a llegar ahí. Se llama 8fi, ¿ok? Por si quieren sacar foto. Y lo que permite hacer esa herramienta básicamente es lo que está acá. Ahí me detengo un segundo para que capturen. Y ahí va el spoiler. ¿Qué se puede hacer? ¿No? Yo me permití aquí, antes de empezar, me organicé. Entonces me metí aquí un documental, ¿no? El primero que me salió, sin cualquier intención en ese aspecto. Es un documental de 40 minutos, que yo a lo mejor no pudiera verlo, porque estaba en mi coche manejando y tenía que llegar. Entonces, 40 minutos, no puedo ver ese documental, pero tengo que aprender un poco de la crisis que hay ahorita. ¿No? Hace 2 días o ayer, ¿no? Pasó algo bastante, no quiero entrar en temas de noticias acá, también por nuestro contexto, pero hay un tema interesante sucediendo, ¿no? De este lado del mundo.
Déjame bajar esto y resumir. Ahí está. Entonces yo agrego esa herramienta en mi navegador de Google Chrome y me permite que yo no mire video, no tengo que ver el video. Está en la parte de investigación, está en la parte de levantamiento de información para la creación de una nota periodística, de aprender algo, no aprender sobre un hecho. Yo puse acá los principales insights de este video de 40 minutos y ya la inteligencia artificial lo ha visto por mí y me está explicando de qué se trata, ¿no? Entonces aquí me explica sobre este grupo y me comenta un poquito de cómo funciona, pero no me está transcribiendo lo que está hablando el narrador del video, me está contando en lenguaje conversacional de lo que se trata en el video, me está educando, es un periodista prácticamente acá, me está narrando lo que se está hablando acá. Ahora, para o espanhol, que eu hablo português, aqui pongo português e já em um segundo já me está contando. Então, supongamos que se trata de um documental em chino. Yo no hablo chino, entonces, bueno, sí hablo, ahí puedo hablar, no hay video, pero originalmente no hablo chino, entonces ahí está el documental muy grande, entonces yo pongo acá y que me pueda traducir a mi idioma nativo y yo puedo aprender lo que se habla en ese documental. Aquí hablamos de una ruptura de barreras, ¿no? De cultura, de conocimiento. Como periodista, yo puedo usar esto para aprender, voy a regresar a español para que todos tengamos la misma experiencia. ¿Dónde está español acá? Entonces, novamente está en español. Entonces ya tengo aquí toda la transcripción, más que transcripción, toda la narración de lo que pasa en este video. Entonces, esa es una herramienta que yo pienso que está trabajando en la etapa inicial, cuando hablamos de recopilación de noticias, cuando yo puedo aprender con fuente de información lo que está sucediendo. Entonces, puedo ser ahora sí Deep Real cuando yo ocupo una herramienta como esta para aprender lo que se habla. Ahora, yo tengo ese video y aquí tengo otra herramienta, y si quieren sacar foto también, ahora es el momento, se llama ops.pro. Esa me encanta y la ocupo también diariamente. Y creo que en un momento también de muchas redes sociales podrá ayudarles, porque yo puedo muy bien, mira lo que voy a hacer acá. Yo voy, ahí ya regreso. Yo voy a entrar a OpsClip, la página es ops.pro, y voy a poner la liga de este video acá. Supongamos que este video lo hice yo, ¿no? En mi estudio de grabación, en mi noticiero, o lo que sea. O soy yo hablando, ¿no? Supongamos. Entonces yo agarro este clip acá, agarro la liga de este YouTube y lo pongo acá, ¿no? Y ya me va a preguntar justamente, está identificando de qué se trata, me pone como quiero los captions, ¿no? Los subtítulos de esto, en este caso está en inglés, mantendré en inglés, pongo el time frame de cuántos minutos quiero ocupar, ¿no? De este documental, voy a ocupar los primeros 5 minutos, es un documental muy largo, y yo voy a poner de qué se trata, ¿no? Aquí voy a poner que se trata de política. Cuando yo pongo enviar, aquí, get clips one click, entonces voy a ganar, voy a recibir un sinfín de videos, aquí ya lo hice antes, ¿vale? Pero cuando pongo acá, en 10 segundos me va a trabajar esto. Y aquí tengo el documental que ustedes están viendo acá de 40 minutos, lo tendré acá en diversos videos pequeños. Entonces, eso aquí hablamos de producción y distribución, ¿no? Voy a dar play en uno. Entonces ya tengo una cápsula para subir a TikTok, ya tengo una cápsula para subir a Instagram. Oh, está buena el audio, gracias. Si se fijan, cómo lo ponen centralizado el caption, ¿no? El subtítulo. La entrevistada está en el centro. A lo mejor si yo enviara esto a un editor en mi estudio tardaría unas 3 horas. Y tendría que acomodar en el centro, sería un lío, ¿no? Entonces, aquí ya tengo un documental que tiene un formato que no es el formato debido para redes sociales, pero me permite entonces subirlo, centralizarlo, tener un caption bastante bien diseñado y puso más alto la voz, de forma bastante entretenida, lo que va a impactar obviamente que más usuarios quieran dar me gusta en mi contenido, aprender más de la información que yo estoy compartiendo. Entonces, optimiza el proceso. Anteriormente les enseñé el proceso de decoupage, ¿no? De aprender de la información, aquí de producción y distribución de esa información. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, bueno, bastantes videos aquí, puedo bajar bastante. Y lo que más importa aquí es que busca una manera de poner los principales temas, no aleatoriamente va a cortar para ti el video. Ele vai ler, vai escutar, vai, não sei, interpretar o que se está vendo e vai criar pequenas cápsulas de conteúdo que têm que ver, que têm uma informação realmente por detrás. Não é uma aleatoriedade de corte.
Entonces, aquí otro tema. Aquí otro tema. Entonces, piensen qué pueden hacer ustedes como periodistas, como medios de comunicación para optimizar ese proceso de creación de contenido. Yo produzco un video de 1 hora, de 1 hora y media, entrevistando a alguien, que sea, subo a YouTube, puedo yo ahora subir a OpsClip y cortarlo en 10, 15, 20 pequeñas cápsulas, de manera con que yo tenga contenido para toda la semana, sin detener mi proceso de producción, sin tener que enviar a un editor. Claro, aquí tenemos, por otro lado, temas importantes, ¿no? El editor que corta el video tendrá un problema acá, pero él puede sumarse a esto y puede aprender cómo está por detrás de esto y usar eso a su favor también, de optimizar su propio trabajo como editor y de dedicarse a lo mejor a áreas más afines de más interés. Entonces se llama OpsClip, ahí está la información. Muchas de las herramientas que yo elegí para traerles hoy tienen versión gratuita, limitada y versión pagada a costos bastante bajos. Entonces sí, es muy interesante. Ahora, yo también les traigo lo que se llama ChatNode, ¿no? Entonces, yo voy nuevamente, permitirme abrir acá, ChatNode, por aquí tenía abierto, ChatNode. Okay. Entonces, lo que hace, ahí por si quieren sacar foto también, se llama Chat. Esa me fascina y también la tengo bien presente en mi vida. Lo que hace ChatNode es que puedas tú mismo crear tu propio ChatGPT, con tu propia información. Entonces, sí está muy padre interactuar con ChatGPT, pero aquí de esta manera yo tengo la capacidad de crear mi propia herramienta de inteligencia artificial conversacional. Entonces, lo que hice acá, bueno, lo que voy a hacer acá, vamos a hacerlo juntos. Yo entré aquí en mi usuario, yo regresé al video que estamos usando como ejemplo para esta charla y yo copié, aquí puedo copiar, ¿no? Entonces, copié, copy insights. Copié no la transcripción, pero de lo que se trata ese video, ¿no? Todo lo que está acá. Y ya puedo entonces obtener el texto del video y voy a pegarlo acá. Tengo mi ChatNode, como comenté, te permite crear tu propio ChatGPT. Y aquí lo pego el texto, ¿no? Que dice ideas clave. Lo pongo acá y voy a entrenar, pongo entrenar el bot. Entonces en tiempo real aquí está entrenando el chatbot, ya está entrenado. Ahora, yo puedo preguntar acá, por ejemplo, cualquier información, ¿no? Que está acá, ¿no? ¿Qué pasó con el gobierno? Voy a poner así. Entonces aquí le pongo, ¿qué pasó con el grupo? Entonces automáticamente lo que va a pasar, si realmente es inteligente, va a aprender con mi fuente de información. Entonces me está comentando algo que aprendió con mi información. Yo no le dije qué grupo se trata. Yo le copié y pegué una información de un video de YouTube, aquí está, ¿no? Entonces pasa conmigo. Yo pudiera muy bien agarrar esa información y hacer una narración de los hechos. Yo pudiera hacer un video, yo pudiera entrevistar a alguien. O también puedo crear un formato periodístico muy diferente, que es desarrollarme un chatbot que cuenta un poco la historia de mi noticia, ¿no? Donde mi usuario, donde mi audiencia va a interactuar con mi nota, va a interactuar con lo que yo investigué. Aquí en este caso puse un texto de un video, pero pudiera poner aquí mi información, mi nota, mi entrevista. Entrevisté a cualquiera de ustedes, aquí pongo sus respuestas, entonces aquí yo voy preguntando, ¿no? O sea, si yo preguntara a ChatGPT quién es Vinicius Covas, a lo mejor no te diría nada, pero aquí ya conoce a Vinicius Covas, porque lo entrené y es como si fuera mi asistente. Ahora, modelos de negocio. Yo puedo vender el acceso a ese chatbot. Entonces, si yo soy Grupo Fórmula, Reforma, New York Times, puedo desarrollar una tecnología donde mi audiencia interactúe con mis noticias y pueda cuestionar, preguntar, entender mejor lo que el periodista quiso poner ahí. Entonces, hay una labor aquí de un periodista que tiene que pensar en los zapatos de la audiencia, que quiere preguntar a esa nota. Entonces, las noticias, los artículos ya no serán pasivos, tendrán, yo costumo llamar orgánicamente, ¿no? Serán orgánicos. Entonces, la información es orgánica más que nunca. Tiene vida, ¿no? Y la vida le da al usuario con lo que quiere hacer con ella. Entonces, espero que haya quedado claro los beneficios que puedes usar esa herramienta en tu día a día, que les dé algunas ideas de qué pueden hacer, pero estaría muy bien poder empezar a ver aquí en México también cómo los medios de comunicación permiten con que las audiencias construyan junto con los usuarios, ¿no? Porque aparte de las preguntas que se hacen,
aqui no tema de privacidade, puedo tener acceso y saber qué es lo que les gustaría preguntar. Y cómo tengo yo que perfilar mis noticias futuras con base a lo que se pregunta en ese chatbot. Entonces es una posibilidad de transformar esa audiencia pasiva em activa, ¿no? E parte da criação. É um prosumidor mais que um consumidor de notícia, porque produz e consume. Então, ChatNote é bastante bueno para que possam já começar a usar. Agora, falamos muito aqui de la questão também de las fake news, ¿no? É uma ferramenta que la traigo sempre quando tenho esse tipo de participações, que se chama Factiverse, ¿no? Assim se chama tal qual, ¿no? Se vê na pantalla, la agrando para que possam verla. E o que te permite hacer essa ferramenta basicamente é que tem um editor aqui incrustado. Então, quando eu me meto, mira o que vai ser acá. Tenho eu aqui minha notícia, não? La estou escrevendo. Me pediu para logar, já está. Estou aqui, bueno, aí vou. Estou aqui escrevendo minha informação. Mientras escrevo, a própria ferramenta, usando inteligência artificial, poderá identificar que o que eu estou escrevendo requer uma menção para validar a informação, ou que quizá é uma informação que é um pouco controversa, que necessita uma fonte, que necessita alguém que pueda validar o que estou ponendo acá, ¿no? Então, aqui, por exemplo, esse é um exemplo, não foi eu que puse, pero aqui habla, ¿no?, de que há meios que não estão de acordo com isto, há informações que estão cruzadas sobre este assunto. Então, te vai permitir, mientras trabalha tu criação de notícias, despertar e dizer, oi, creio que tens que checar isto 2 vezes, porque parece que essa informação pode ser que seja controvérsia. Então, te permite ter aí um assistente de chequeio, de checado, de informação em tempo real, não? Também tem uma versão gratuita, uma versão pagada para que possam ocupar. E é bastante buena, ¿no? A lo mejor não vas a escrever todo aí, porque o editor não se compara com Word, pero puedes ocupar para algumas partes da tu notícia, ¿no? Para se checar se é algo real ou algo que requer um apoio de chequeio, ¿no? Agora, entrando a temas de voz, essa eu ocupo bastante, se chama Murphy, Murphy.ai. E aqui falamos também de quando temos problemas com a voz, por temas também de gripe, o que seja, nos permite poder, primeiro, clonar nossa voz. Então, eu posso, com Murphy.ai, gravar e ter minha voz aí organizada, já aí em um lado, por se acaso algum dia trago um pouco de Fahrenheit, posso eu produzir algo aí com base na minha voz que está hospedada na plataforma e criar algo muito similar. Esse é um tema muito preocupante, incluso para golpes, no estafas, todos esses assuntos. Mas eu vou entrar aqui no estúdio e mira o que vamos fazer juntos. Vou meter-me e vou criar um projeto, não? Criar um projeto. Vou começar com um projeto em branco. Criar projeto. E eu regressamos aqui, vamos regressar ao texto que tínhamos já por acá. Vou copiá-lo novamente. Recordo que esse texto não o criei eu. Eu poderia haver feito isso em ChatGPT, mas logrei evitar para eles o ChatGPT, porque todos já conhecemos e já nos aburrimos. Então, terei coisas diferentes. Então, eu tenho aqui um texto que não lo hice eu, lo hizo a inteligência artificial, com base a uma leitura, uma interpretação de um vídeo documental, e vou regressar aqui a Murphy. E aqui já lo pongo acá. El script, no el guión. Entonces yo tengo el guión, ¿no? Voy a quitar esa parte de ideas clave. Entonces aquí tengo el guión que no construí yo. Y voy a elegir una persona que habla, está en el español el texto. Yo voy a poner aquí Spanish. Vamos a trabajar con español de México. Y voy a poner que vamos a trabajar con Lola. ¿Te parece? Lola. Entonces aquí estoy con Lola. Lola es una persona que no existe. Y voy a decir, mira, Lola, tengo un texto que tampoco existe, no lo hice yo. Pero necesitamos hacer un video para contar la historia de lo que pasó, lo que está pasando ahora. Entonces voy a dar un play para que vean cómo funciona. A lo mejor va a necesitar mejoras porque todavía no entrené a Lola. Pero aquí pongo play y... Wagner no es la típica empresa militar privada, sino más bien un cártel paramilitar respaldado por el Estado que... Entonces, ya, de hecho, Lola está hablando muy bien, pero podemos mejorar un poco como ella va a hablar. Puedo poner una pausa aquí cuando dice privada,
puedo agarrar pausa y pongo una pausa muy ligera, ¿no? Quiero entrenar con que su dicción, su pronunciación sea más de acuerdo con lo que quiero lograr en mi audiencia. Entonces yo pongo una pausa y voy a decir a ella que creo que hace falta un poco más de énfasis en algunas palabras. Entonces pongo énfasis y pongo que Wagner no es una típica. Entonces, si miran la pantalla como lo estoy viendo, si no, más bien... paramilitar. Perdão os exemplos acá, na verdade que busquei o primeiro exemplo que me saiu no YouTube. Vamos aplicar e já dou play outra vez. Wagner no es la típica empresa militar privada, sino más bien un cártel paramilitar. Entonces, ya automáticamente le doy énfasis a lo que está hablando Lola, y, bueno, a la inteligencia artificial, y, que se llama Lola, y cómo tienen que pronunciar las palabras, la pausa, el énfasis que tienen que dar. Eso básicamente nos va a permitir generar una conexión mejor aún con nuestra audiencia, ¿no? Entonces, yo pudiera, enseguida, ya no me gustó trabajar con ella, vamos a poner otra persona abajo, que se llama, vamos a hablar con Rosalind. Entonces, ya la parte primera va a hablar Lola y abajito ya va a cambiar la voz con que hable otra persona. Entonces, yo puedo crear aquí un libro, un audiolibro, ¿no? Un libro Bolsa digital. de dinero. El grupo Wagner fue cuidadosamente diseñado para ocultar. Entonces, te permite hacer con que tengas una cápsula de voz, ¿no? Para un podcast, para una página web, para un noticiero que te guste, ¿no? Un voice over. A lo mejor tu habilidad no es hablar, a lo mejor tu habilidad es investigar, contar historias, y necesitas alguien que te ayude, ¿no? Periodistas freelancers tienen una buena oportunidad ahora de mejorar su alcance, ¿no? Laboral en ese aspecto. Entonces, Murphy te permite hacer esto. Y si yo quiero, puedo poner aquí Voice Changer y subir mi propia voz. Entonces, como comenté, a lo mejor hablé mucho hoy en la mañana, entonces ya voy a tener mi voz ahí activada y voy a seguir hablando, produciendo cápsulas sin tener que detenerme porque tengo una gripa o lo que sea, ¿no? Entonces, también te permite mantenerte ahí activo, trabajando en ese aspecto. Entonces, Murphy, a mí me encanta, espero también les haya gustado lo que vimos aquí con Murphy. Avanzo a otra herramienta, porque también tenemos ahí un tiempo un poco corto, y eso es bastante simple, nos permite Adobe, também gratuito. Às vezes nos passa que estamos trabalhando em um ambiente onde há muito ruído, que passe um coche, estamos na Ciudad de México, mas necessitamos gravar algo, não? Aqui he visto vários reporteros gravando sua nota, mientras estavam falando outros participantes, mas tem que enviar à redação sua nota, não? Então, o que é o que se tem que fazer acá? Pode muito bem agarrar sua nota, subir a esta plataforma de Adobe gratuita, ¿no? Se llama Enhance, ¿no? Enhance. Entonces, lo que va a hacer esta plataforma es mejorar la calidad de tu audio. Aquí antes ponía un ejemplo, ve que ya quitaron, pero para que puedan ver cómo funciona. Pero simplemente yo puedo grabar acá mientras pasa un avión, un metro, lo que sea que esté pasando a mi lado derecho. Y cuando subo mi audio en esta liga, que es gratuita, vai quitar todo o ruído que há ao redor e vai deixar solamente minha voz. E mais que deixar minha voz, vai clonar minha voz e poner uma voz que se parece 100% com a minha. Então, já não hace falta que nós cerremos um quartito cerrado, não, em silêncio para gravar nosso passagem, não, para reportagem. Podemos subir essa ferramenta que, repito, é gratuita, para optimizar a qualidade da voz. Então, já não há excusas para não passar o voice-over de reportagem quando estamos na calle. Então, se chama Enhance Speech de Adobe. É gratuita também, te vai ajudar bastante neste processo. Alguns outros elementos, não vou entrar em todos porque trago bastantes e quero também escutar-les um pouquinho, se há possibilidade. Pero lo que trae TroyPic es bastante bueno, así se llama la liga. Eso es fantástico cuando tienes que checar básicamente si una información de imagen, un video, una foto, lo que sea, es real o es algo fake, ¿no? Y creo que eso es muy importante hoy en día en temas de deepfake, en temas que podemos crear una imagen de algo que no existe. Entonces, cuando yo subo la imagen en esa herramienta, también tiene una versión gratuita y también otras pagadas. Lo que va a hacer es decirme, por ejemplo, la distancia que hay de la fotografía, ¿no? Aquí dice que hay cerca de 15 metros de altitud, la distancia de 67 metros, cuándo fue que sacó esa foto. Entonces, claro que va a buscar condiciones de temperatura, el cielo, los coches. Entonces, tiene mucha información de base de datos. Aquí estamos hablando de Nueva York. Entonces, ¿cuándo es que hay caminhones en la calle de Nueva York? Ese cielo, cuando está así, cielo en Nueva York, entonces va a buscar acercarse de manera casi real de cuándo fue que sucedió este evento, ¿no? En la foto.
y si es algo realmente que sucedió o no sucedió, el teléfono que fue sacado y así, ¿no? Y si es algo que fue modificado también, que es una foto claramente modificada, bueno, claramente no, quién sabe. Aquí sale que hubo 9 modificaciones. ¿Cómo sabe? Porque vio que hubo layers, hubo capas que fueron siendo cambiadas a la foto original. Entonces, es un sinfín de base de datos que te permite checar, ¿no?, si realmente fue algo modificado o natural. Entonces, TruePic te permite hacer algo similar. Midjourney es una de mis favoritas, quienes trabajan con diseño, que trabajan con periodismo ahí de ilustración, te permitirá crear diferentes tipos de artes, ¿no?, en un pase de magia. Bastante simple. Claro que para poder crear una ilustración, una imagen, una foto de forma bastante fidedigna, tienes que tener un prompt bastante bueno. Y aquí les dejo 2 herramientas que te permite encontrar prompts, ¿no? Los que no están familiarizados, un prompt es la frase con algunas variables que te permite crear algo, ¿no? Entonces, Midjourney se llama la herramienta, aquí la tengo. Yo estaba ayer creando gatos, entonces aquí están algunos gatos. Pero, por ejemplo, voy a meterme aquí a una de esas plataformas de base de datos y se llama Prompt Base. Y hace poco me puse a comprar, porque de hecho, mira lo que interesante, hay personas que se dedican ahora a crear prompts, ¿no? Y tú puedes comprarlo. Yo compré ese prompt, me costó cerca de $10 más o menos, donde un prompt básicamente es una frase, ¿no? Entonces la copio acá y me permitirá crear una imagen bastante real, ¿no? Un banco de imágenes. Yo puedo tener mi propio banco de imágenes. Entonces, yo puedo crear aquí para ilustrar a mi nota, agarro esse prompt, lo copio e aqui lo pego em Midjourney, pongo slash, pongo imagine em inglês, como a canção de Beatles. Aqui lo pego e aqui le pergunto, ¿no? O sea, aquí dice, voy a crear una imagen de stock de una persona. Entonces aquí voy a poner a Brazilian guy playing soccer, muy cliché, pero playing soccer. Y listo. Entonces voy a mandar a la inteligencia artificial que se llama Midjourney. Entonces mandé un prompt que no lo construí yo, tuve que comprarlo. Ya hay profesiones de personas que se dedican a crear prompts. ¿Y qué es un prompt? Si se fijan lo que yo mandé a la inteligencia, son diversas variables que tienen que ver con ángulo de cámara, calidad, inspiraciones. Por ejemplo, aquí para las manos, dicen que las manos tienen que ser muy similares a lo que pintaba Da Vinci. Entonces, aquí pedí un brasileño jugando fútbol, ¿no? ¿No está transmitiendo? Me hubieran dicho antes. Vamos un segundo. Qué bueno que me comentas. ¿En ningún momento vieron las páginas que yo enseñé antes? Me preocupé ya. Pero las páginas sí se pudo ver. Ok, está bien. Bueno, entonces, ahora me escucho yo acá. Creo que se perdió el audio. Bueno, entonces, ahora sí se puede ver la plataforma, ¿no? Entonces, aquí dice, yo le dije que hiciera un brasileño jugando fútbol. Claro que aquí hay estereotipos, hay prejuicios, hay diferentes formas, pero más allá de esa discusión, ¿no? Que es una discusión muy buena también, me sale aquí 4 fotos que honestamente podría ser cualquier amigo mío de Brasil. Y aquí le digo que me gusta, por ejemplo, la foto número 2, entonces mando a hacer un upscale de calidad para hacerlo, ¿no? Entonces va a aumentar aún más la calidad de esta foto, y aquí la tengo, ahí pueden ver bien, ¿no? En la pantalla. Entonces hicimos aquí, literalmente creamos un brasileño que juega fútbol en 5 segundos. Eso podría muy bien ilustrar cualquier nota que yo hable sobre el fútbol en Brasil. Aquí no voy a dedicar tiempo a hacer miles de ejemplificaciones, pero las posibilidades son bastantes. Voy a regresar a la presentación. Estamos acá. Entonces, si pudieron ver las páginas que yo abrí, ¿no? Sin problema. Ok, me da un alivio. Entonces, otra vez. Ahí está. Entonces, Midjourney es la plataforma más avanzada hoy en día en cuanto a la creación de gráficas. Aquí hice una foto de stock, pero poder haber hecho una gráfica, poder haber hecho un meme, poder haber hecho, no sé, lo que te gusta hacer, podemos lograr hacer con Midjourney. Como puedes encontrar prompts buenos, 2 plataformas, Prompt Base y la que está aquí al lado derecho. Luego, si quieren, ahí les pongo mi contacto, me escriben y les paso las ligas todas para que también tengan acceso.
Lo que hace video.ai es muy similar, te permite subir un video tuyo y clonarlo y duplicarlo en diferentes tipos de formatos para redes sociales. Es muy similar a la que yo enseñé anteriormente, la anterior es incluso mejor de calidad. Pinpoint es una plataforma de propio Google, Google ha hecho, para que puedas subir tus notas, tus documentos, tus entrevistas, lo que tú quieras subir acá en una colección. Y básicamente cuando lo haces, a través de inteligencia artificial puedes encontrar fácilmente lo que estás buscando. Entonces, supongamos que yo tengo 30 años siendo reportero, aquí subo todas mis noticias y puedo yo encontrar acá, es como una base de datos de información tuya, puedo encontrar acá todo lo que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo varios archivos, documentos, entonces en tiempo real te encuentras como un inventario de información que busca palabras claves de acuerdo con lo que busca. Se llama Pinpoint. Yo creé el video de principio de la charla, donde yo estoy hablando 4 idiomas, lo hice a través de Heijin Labs, ¿no? Lo que está en la pantalla ahorita. Subes un video tuyo, ¿no? De 30 segundos a 1 minuto. Ese te cobra un poquito. Y ya eliges el idioma que quieres. Y de tiempo real te va cambiando conforme vas hablando, ¿no? Entonces, Heijin te permite duplicarte ahí en muchas nacionalidades. De igual manera, también hace esa plataforma, Dub, con 3 B largas, .me, ¿no? Y lo que habla básicamente eso, ¿no? O sea, alcance audiencias globales, ¿no? Una traducción así. Porque puedes hacer con que tu voz sea perfectamente similar a quien está hablando otro idioma. Em termos de aumento de qualidade de foto, às vezes nos passa que sacamos uma foto com baixa qualidade e necessitamos melhorar a qualidade porque vamos a subir a algum lado. Então, Nero te permite fazer um upscale, ¿no? Melhorar aún mais a qualidade de tu foto. Então, já não há motivos. Tienes um teléfono com baixa qualidade, não passa nada. Puedes sacar uma foto e melhorá-la, os pixeles usando inteligência artificial para isto. Lo que hace Jenny básicamente es similar a la que yo enseñé anteriormente. Mientras yo escribo en Jenny, me va a decir, mira, hay una fuente de la asociación, la que sea, que pudieras mencionar, citar, para validar lo que estás aquí escribiendo, ¿no? Entonces te va a ayudar también a justificar tu nota, ¿no? No solamente poner lo que consideras, pero sí validar lo que tienes que poner ahí con crédito, ¿no? Con una fuente más fidedigna. Essa foi brincar. Essa me pareceu interessante, que seria meu jornalista, periodista. É um pouco irônico, mas aí está. Igual, muitas similares. Cohesive.so hace algo bastante similar para a criação de guiones para YouTube, criações de blog. Não há muitas ferramentas similares a esta hoje em dia no mercado. Jasper é muito boa, muito bem enfocada, porque Jasper tu puedes criar um manual de comunicação de como tem que falar, o tono, o linguagem, como tem que... Porque é um tema também interessante. Quando hacemos criação generativa de conteúdos, a lo mejor perdemos a capacidade de seguir o mesmo tono da conversação ou a linha editorial de tu meio. Quando ocupas ferramentas como estas de IA, podrás dizer, ok, crea esto, pero crea com base a essa linha editorial. Crea esto com base a lo que eu já te entrené a ti. Então, vai respeitar este processo, não? Essa está fantástica, se chama Descript. Já la he usado bastante. Lo que permite hacer con Descript es que subes tu video. Lo que va a hacer es transcribir tu video, ¿no? Obviamente ahí en texto, ¿no? Perdón el pleonasmo. Y tú puedes editar tu video a través de texto para no tener que escuchar tu video completamente. Como tienes una transcripción, puedes borrar palabras, borrar comas, borrar como que, ¿qué dijiste? Esas palabras que son un poco ingratas en la entrevista, la borras literalmente en backspace en tu teclado y automáticamente se va a borrar en el video. Entonces ya no tienes que estar preocupado mirando tu video a ver cuando dijiste, mande, qué, esas cosas. Adobe tem um sinfim de ferramentas gratuitas de inteligência artificial. Aí se buscam por Firefly, Adobe em Google, la vai encontrar. Há bastante ferramentas que te permitem chegar a esta condição. Trago bastante. Estou bastante na curadoria de ferramentas que les facilitaria. Que les gostam da música, Musicify, puedes criar na música, puedes convertir-te aí em Dua Lipa, criando tu própria música com tu voz, usando um estilo de música que te gusta, não? E claro, o Google tem seu próprio chequeio de notícias, também usando inteligência artificial,
Pegas la noticia, ahí la persona, el hecho, la historia que sea, y Google te va a ayudar a checar fuentes diversas que publicaron esa información, o te va a cuestionar si eso es real o no, ¿no? Entonces es mero Google, siempre es válido usarlo, ¿no? Eso no conviene, en ese aspecto de checar si una noticia es real o no. Ellos tienen una API, ¿no? API es una forma de crear softwares, crear aplicaciones, lo enlazas con tu redacción y ya también facilita tu proceso de chequeo de noticias. Lo que hace essa que está acá, TinEye, basicamente es hacer una ingeniería reversa de tu foto. Entonces tengo una foto que yo saqué, por ejemplo, que yo encontré en internet, la subo acá y me va a contar la primera vez que esa foto fue publicada. ¿Quién la publicó? ¿En qué año? ¿En qué fecha? Entonces también te va a ayudar a checar si es una foto real o no y quién pertenece a los créditos de esa foto. Entonces muchas veces nos pasa que encontramos fotografías o ilustraciones o lo que sea y no sabemos a quién dar el crédito. Cuando subamos acá, va a ser una ingeniería reversa para buscar la primera vez que se publicó esta foto en internet. Entonces ya puedes dar los créditos debido a la persona. Synthesia, bastante buena. Puedes crear ahí, ahora sí, un avatar bastante, digamos, real, ¿no? Con 120 idiomas diferentes. Y crear ahí ahora sí un reportero que va a narrar para ti las noticias, ¿no? que tienes. Entonces, bastante buena también Synthesia. Bueno, ¿qué más les traigo? Es muy similar. Postwise te va a automatizar tu proceso de publicación de tweets en redes sociales y LinkedIn. Entonces tengo mi noticia y no puedo dedicar mucho tiempo en pensar en mi tweet perfecto. Entonces subo mi noticia a Postwise y él va a generar para ti cuantos quieras tweets que hablen de tu nota. Entonces también te optimiza tu proceso de distribución de la información de manera bastante inteligente, porque va a buscar palabras claves, va a buscar tiempo, periodo del día que podrías viralizar algo, que podrás llegar a más personas. Entonces, Postwise te enlaza con LinkedIn y con Twitter para hacer esa labor. Beyond Words igual, subes tu nota de texto a esa página, ahí está la liga, y va a transformar tu texto, tu noticia en audio. Entonces, puedes crear y dar a tu lector, a lo mejor hay personas com algumas limitações de leitura, páginas que não estão listas para essas condições, puedes transformar tu texto em áudio, não, e permitir com que tu informação seja escutada por outras pessoas que não podem ler ou que não sabem ler. Então, igual também te permite chegar a lugares, não, nesse aspecto. Regresso para que está aqui em foto, Beyond Words. E já, eu poderia aqui dedicar muito mais tempo com outras ferramentas, mas eu quero dar um tempo igual para cerrar o fórum. Entendo que a las 3 temos que entregar o salão. Aqui pongo bueno, muchas gracias a ustedes por la atención. Creo que ha sido un recorrido bastante bueno en cuanto a cómo ha sido influenciado la inteligencia artificial en el periodismo y en la comunicación, tal cual vemos desde un periodo antes, durante, después de cómo ejecutar esto. Aquí está un QR code para que puedan escanearlo. Aí podem conectar-me comigo, registrar. Eu tenho uma base também de dados de audiência, por se querem registrar-se, e les envio por correio todas as ligas que vimos acá. E não somente essas ligas, também tenho um livro digital, onde podem ter acesso a mais de 100 ferramentas e como usá-las. Bueno, é um prazer estar acá, espero que me haya entendido bem aqui em espanhol e um gosto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a pasar, por favor, a una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a pedir, por favor, que sea de la manera tradicional, es decir, les vamos a pedir, por favor, que quienes tengan alguna pregunta para nuestro ponente, lo manifiesten del modo tradicional, levantando la mano, y hasta sus lugares les van a llevar un micrófono para extender para que puedan ustedes hacer uso de la palabra. Tenemos la primera pregunta de este lado, 2 preguntas ya del lado derecho para nuestro ponente. Adelante. Gracias, buenas tardes. Por favor, una pregunta, Vinicius, de este lado, por favor. Soy Alejandrina Aguirre, soy periodista especializada en salud, y te preguntaría, para cuestiones para bajar audio de entrevistas o simplemente un audio ahorita que estamos grabando,
en qué plataforma se hace, o si se hace en Google, y también para cuestiones de fotografías, que a veces es el tema más delicado. A veces no puedes ir a tomarlas o a veces no tienes. Entonces, ¿cuáles sitios gratis que tengan fotografías accesibles para poder ponerlos en las webs? Gracias. Sí, perdón, ¿su nombre? ¿Ah? Alejandrina, gracias por la pregunta. Puedes ocupar una herramienta que se llama HappyScribe, HappyScrible. Me siento en un programa de televisión. HappyScribe, HappyScribe. Ahí subes tu texto, tu noticia, tu entrevista, que sea, y te va a transcribir, ¿no? De forma conversacional. Va a identificar tus entrevistados, va a identificar con quién estás hablando, va a poner persona 1, persona 2, persona 3, lo que habló en esa entrevista. Entonces, te va a permitir optimizar bastante tu proceso de comprensión de lo que se habló en esa entrevista. La pregunta 2, hay varias plataformas que no necesariamente usan inteligencia artificial para lograrlo, pero te recomiendo al menos 2 que, repito, no tienen que ver con inteligencia artificial, pero también me ha sido de gran utilidad. Una se llama Unsplash, U-N-S-P-L-A-S-H, Unsplash. Y la otra se llama Pexels, P-E-X-E-L-S, Pexels. Entonces, essas 2 herramientas no son tal cual herramientas de inteligencia artificial, pero tienen un inventario de imágenes bastante bien alimentado por usuarios, donde podrás usar para tus noticias. Ahora, si en algum momento necessitas criar uma imagem para ilustrar tu notícia, puedes ocupar o que eu disse há pouco com o brasileiro que joga futebol, que será Midjourney, M-I-D-J-O-U-R-N-E-Y. M-I-D-J-O-U-R-N-E-Y. Então, igual aí, não se requer tanto conhecimento técnico, pero com um pouco de paciência consigues hacerlo algo bastante bem. Tendrás que buscar um prompt, ¿no? Que foi o que eles compartilham também, que vai de encontro com o que buscas, ¿no? O estilo, o modelo, com o que estás buscando, ¿no? Então, esse prompt, puedes encontrarlo, sinfín de prompts, em Prompt Base, ¿no? P-R-O-M-P-T, Base, B larga A-S-E. E aí puedes também criar uma ilustração, criar uma imagem que acompanha a tua notícia. Espero haberte contestado bem. Buenas tardes, soy Karina García. Yo he usado Pinpoint para transcripción y quisiera preguntar, ese por ejemplo tiene base de datos compartible con otros usuarios, con otras organizaciones, pero es institucional. Entonces mi pregunta es si estas aplicaciones, alguna es institucional o todas pueden ser de acceso libre o de paga. Y la otra es sobre la protección de datos personales a la hora de inscribirse, qué grado de protección hay. Y para para retirar, cancelar las suscripciones, hay algunas, tengo entendido, que pues complican ese proceso y pueden seguir cobrando eternamente, ¿no? Y ese es un problema. Gracias. Es un problemazo, me pasa seguido. Karina, la primera pregunta, yo creo que es un tema de protocolos también de la empresa, ¿no? De cómo la empresa se posiciona ante el uso de herramientas de inteligencia artificial. Definitivamente es de uso libre, cualquiera puede acceder y experimentarla, usarla, ¿no? En tiempos ya sea libres o para usos y fines de trabajo. Pero es un tema también de protocolo, saber cómo la empresa decide usar la herramienta y cómo vas a ocupar, ¿no? Algo que se ha establecido es siempre tener transparencia hacia la audiencia, es decir, que ese contenido fue hecho o tuvo apoyo de una inteligencia artificial para ser construido. Eso es algo que tiene que ver con la transparencia de la información que estás poniendo, ¿no? Y que tú sigues siendo la responsable de la información, porque eres mediadora de esa construcción, eres una co-creadora. Entonces, definitivamente, 2 protocolos que yo creo que a corto plazo serán bien aceptados, es decir, que esa nota, ese video, esa construcción fue hecha en co-creación con la inteligencia artificial. No tienes que decir qué herramienta ocupaste, pero sí que ocupaste una inteligencia artificial. Y decir, básicamente, que eres responsable por esa nota, eres la periodista responsable. Pero cómo la empresa va a ocupar, eso es un tema de cada institución, ¿no? de cada empresa. La pregunta en cuanto a protección de datos,
a fin de dia, é uma empresa, não, que vas estar contratando, é um provedor, não, assim, crudo, é uma empresa que contratas e pagas para um serviço. Não, isso poderia passar com o software de IA ou com tu próprio Instagram, com tu própria rede social. Não? Então, según bem tenho, não sou experto em temas legais, mas según bem tenho entendido, há protocolos também de proteção de dados, como em qualquer empresa, em cada página, e podes consultá-los sempre. Não tenho nenhum problema hasta hoje em uso de ferramentas, mas quem sabe em 10 anos. Não? Em quanto às membresias que pagas e estás aí pagando, me passa com Netflix também, não? Me passa com qualquer software que onde decide pagar e depois você vê que está pagando e está pagando todo mês. Então, se é que está pendente, muitas delas te cobram, mas também tens uso limitado de 14 dias ou assim, não? Cabe checar. Não sei se te considera bem, Karina. A ti, gusto. ¿Tenemos alguna otra pregunta, por favor? Buenas tardes. Por favor. Bueno, aquí estoy. Gracias, Vinicius. Qué útil todo lo que nos has dado y compartido. Muchas gracias. Suponiendo que yo tengo ya un texto, una nota, pero lo quiero mejorar, hacer más emotivo, o que concuerden algunas cosas que puse que a lo mejor no estoy tan segura de datos específicos. ¿Hay algún lugar donde pueda poner todo el texto para que se corrija y se mejore? Uma das últimas que eu ensinei se chama Jenny, Jenni, está na apresentação. Que será muito bom que eles compartam em algum momento essa apresentação. La Jenny, Jenni, buscas em Google por Jenny AI e aí vas encontrar certamente essa ferramenta que te vai permitir justamente subir tu texto e ela solita vai identificar a lo mejor momentos onde tens que poner atenção, porque pudiera ser algo sensible, pudiera tener un dato que requieres una fuente, que pudieras tener un crédito, ¿no?, a esa información. Entonces, Jenny te permite hacer esto de manera bastante conducente, ¿no? Bien bueno. Luego les comparto la presentación, creo que por la liga les mando por correo a quien me los pida, para que igual también tengan acceso a todas las herramientas y puedan jugar el fin de semana. Sí, por acá, Abigail Cruz Guzmán. Preguntarte, la cuestión de la voz que estabas poniendo de ejemplo, en el caso de que un reportero de radio esté enfermo, ¿se puede suplir ahí? Exacto. De hecho, sí, es un tema bastante interesante, ¿no? Ambas partes, no puede ser polémico y también bueno, pero sí se puede guardar su voz, ¿no? Y empezar a producir cápsulas usando su propia voz. Claro que no será 100% igual, porque hay las matices naturales de lo que es el ser humano, de formas de hablar, momentos y así, pero llegarías lo más cercano posible a su voz original. No será perfectamente igual, pero igual tienes ahí un aviso, ¿no?, a tu oyente también, que es una voz construida, inspirada en tu locutor principal, no sé. Y en el caso de que se despida a un reportero y que se quiera o se requiera la voz para que el auditorio lo siga escuchando, se puede hacer, pero ahí habría ya un problema de carácter jurídico, ¿no? Y ético también, yo pienso. Hay variables que no están en mi poder, pero sí, un tema ético claramente, un tema legal. Y sí, también hasta filosófico, ¿no?, de vida. Hay muchos concerns, muchos ¿cómo se dice concerns? Muchas variables que hay que tomar en cuenta. Gracias. Oliver Ortiz, Vini, yo con un par de preguntas. La primera, el trabajo periodístico no solamente es el día a día, sino también hay reportajes que incluyen datos que requieren fuentes específicas. ¿Hay alguna aplicación para verificar estas fuentes? Sobre todo en un trabajo periodístico, ¿no? Hoy que el tema del plagio es una cuestión que se hace ver muy latente. Entonces, no sé si exista una herramienta para validar esto. Esa es la primera. Y la segunda es un poco el tema legal. Yo soy abogado y realmente es algo de lo que comentaba, ¿no? ¿Cómo, hacia dónde tiene que ir el tema de regulación en el uso de estas herramientas? Porque si bien
lo comentaban ahora, el uso de una voz de un tercero con ciertas variantes implicaría incluso en temas de propiedad intelectual, si se usa algún texto previo, derechos de autor, no lo sé. Todo este contexto jurídico, ¿cómo lo podría entender un juzgador, ¿no? Necesitaríamos un especialista como tú que se lo explique, ¿no? Que debe de haber muy pocos en este país, ¿no? Explicar el tema y el uso de la inteligencia artificial en este tipo de cosas. ¿Hacia dónde tiene que ir la regulación o, en tu experiencia, hacia dónde la han llevado otros países? Perfecto, Oliver, gracias. Bueno, primera pregunta, sí hay bastantes herramientas ya hoy en día que nos permite checar información de plagio, ¿no? De hecho, hay un tema también de autoplagio, ¿no? Donde tú mismo te plagias a ti mismo, porque produciste una información y la AI te va a crear con base en lo que tú ya hiciste y te vas a plagiarte a ti mismo. Hay al menos 3 en la presentación, nuevamente les comparto en otro momento, pero Google tiene su propia herramienta, ¿no? Fact Checker, puedes checar, Factual, también factual.ai, también puedes checar ahí. Entonces, definitivamente, yo creo que hay un gran mercado para empresas que van a dedicarse ahora a checar chequeo de información y también uso de plagio, ¿no? Y la segunda pregunta, yo creo que el diputado Dr. Casarín va a estar por acá en un momento. También nos encantaría escuchar un poco su posición en cuanto a este asunto. Pero definitivamente es un bebé que apenas empieza a engatar, ¿no? A caminar. Hay mucho que hablar, hay mucho que discorrer sobre esta materia, este tema en cuanto a la parte de regulación de sus usos. Y ya es urgente porque cada vez más vemos el uso diario, cotidiano, incluso nos convertimos rehén muchas veces de las herramientas de inteligencia artificial, porque ya cognitivamente nos limitamos capacidades biológicas del humano de llegar hasta donde puede llegar. Entonces, en cuanto a un aspecto también de educación, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar con esa regulación? Entonces, hace falta, y qué bueno que estamos aquí ahorita en la mañana hablando sobre ese asunto, ¿no? Un foro como este, de discutir y reflexionar los usos y beneficios y maleficios también de esa herramienta, de ese contexto aplicado a la comunicación, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Rubén Durán, soy docente en la UNAM y colaboro en la Universidad Abierta de Distancia de México también. Sí. Es un comentario y también una pregunta. El comentario va en el sentido justo de lo que ahorita compartía. Sabemos que estamos viviendo un boom de aparición de una cantidad gigantesca de aplicaciones y de servicios de inteligencia artificial para múltiples áreas, incluidas obviamente el periodismo, y también para fines educativos. Yo, desde mi postura como docente, analizo siempre muchas aplicaciones que puedo incorporar en esta práctica y también para cuestiones de comunicación. Sin embargo, aquí lo que estamos identificando es que se está generando una dependencia a ciertas aplicaciones, en muchos casos de paga, y en muchos casos donde las empresas e incluso las instituciones pues no están cubriendo esos costos, ¿no? Entonces hay una cuestión aquí que va abriendo una brecha en cuanto al periodismo y los productos que se pueden generar de calidad para los periodistas y los docentes, en mi caso, que tengan acceso y posibilidad a pagar esas licencias para utilizar estas herramientas y recursos para ofrecer contenidos de calidad, y los que la verdad pues viven al día y además pues su salario no les da para pagar adicional pues este tipo de licenciamiento, ¿no? Entonces, bueno, es un comentario en ese sentido. Y en el otro, saber, como siempre en este negocio, pues avanza el mundo de las aplicaciones libres o de acceso de código abierto, si hay algún directorio en el que podemos encontrar esta análisis, esta curación de este tipo de herramientas. Nada más eso, Vinicius. Muchas gracias. No, un gusto. ¿Cómo te llamas, perdón? Sí, Rubén Durán. Rubén, profesor Durán. Por cierto, quero fazer aqui comentário, ¿no? Na Universidade de Texas, que também laboras, que também és docente, tem gran avance de investigação em quanto a AI, al periodismo. Hay curso, incluso, agora, com vacantes abertas, gratuito, creo, em linha, sobre esta matéria. Sí, tenemos diversas herramientas pagadas, gran mayoría de los softwares hoy en día son pagados en ese aspecto, y claro, hay una discusión muy grande en cuanto a la brecha social en cuanto a este asunto. Mi tesis doctoral, yo hablo mucho sobre ese asunto, incluso porque
lo que yo estoy identificando es que empezamos a hablar de personas que son informacionalmente pobres e informacionalmente ricas. Isso não tem que ver com dinheiro, tem que ver com acesso à informação e acesso à estrutura da informação. Então, pessoas que têm acesso a essas ferramentas são informacionalmente ricas, porque podem fazer coisas que o outro não pode fazer. E pessoas que não têm todavia o acesso a essa informação de que se pode fazer o que vimos ahorita, são informacionalmente pobres, porque estamos criando uma nova forma de dividir a economia social. Não, temos países de primeiro mundo, países terceirmundistas. Agora já falamos de pessoas de primeiro mundo, pessoas terceirmundistas. E não tem que ver com geografia, tem que ver com acessos, tem que ver com o uso da informação. Então, é um fator também que a mim me preocupa muito e creio que hace falta falar, de hecho, nos medios, de que em poucos anos teremos pessoas informacionalmente pobres. E é mais normal do que se pensa. Eu dou classes em universidades bastante respeitadas em México e também em Latinoamérica, e às vezes todavía não se enteram de ChatGPT. E hablo de adultos jovens de 23 anos de idade. Onde estamos não parados nesse aspecto? Não parece muito tendência, mas para quem não é tendência? E se estamos falando de pessoas privilegiadas, com todo respeito, que não têm acesso a essas ferramentas, imaginemos pessoas que não têm geograficamente acesso a essas universidades. Então, é um tema mais allá da regulação ética legal da discussão de hoje, é um tema muito social também, não? Que vamos fazer com aqueles que todavia não sabem e se enteram deste mundo, não? Esse é o ponto 1. E o ponto 2, justamente de dados, de open source, ¿no? De ferramentas de dados, mais que dados, ferramentas de código aberto, onde puedes criar e desenvolver softwares de inteligência artificial. Há bastantes, ahorita se me olvidou o nome de uma, aí igual por correio les comparto pronto. Pero há uma base de dados de todas as ferramentas, se chama Futuropedia, como futuro em inglês, Futuropedia. Aí puedes ter acesso a um inventário sem fim de ferramentas de tecnologia, de AI, aplicada a diversos âmbitos, principalmente também ao periodismo, não? E puedes co-criar com muitos deles, também com muitos usuários. Eu estou trabalhando personalmente em minha universidade, que é a Universidade Anáhuac, a desenvolver um software gratuito muito similar aos que hemos visto agora. Então, não vamos a cobrar o acesso. E seguramente vai ser algo de utilidade para muitos que não têm possibilidades, não? Juan Carlos Valdés, muchas gracias por la ponencia. De verdad que nos estás ayudando muchísimo para nuestro trabajo. Me queda la duda, en caso de que hiciéramos, por ejemplo, un artículo, una columna, una nota informativa y la pasáramos a través de la inteligencia artificial para la corrección de estilo o para corrección ortográfica, ¿es necesario mencionar que pasó a través de la inteligencia artificial o la firma 1 o qué pasa ahí? Gracias, Juan Carlos, pela pergunta. Todavia, hace falta protocolos, ao menos em México, onde estimamos que como temos que proferir o uso da inteligência artificial ao dia a dia. Sin embargo, é um sentido comum já em diversos países mencionar a princípio da nota informativa de que tuviste um apoio de um software de inteligência artificial para produzir seja o que seja dessa nota informativa, não já seja completamente uma palavra, uma coma, não importa. Se tuviste um apoio de um software de AI ou de IA, tens que mencioná-lo porque a transparência juega em primeiro plano acá, não? Tens que avisar a tua audiência que não estuviste solo neste processo, co-criaste a informação usando o apoio de um software de inteligência artificial. Esse é o protocolo no escrito entre os periodistas a este momento, não? Não se pide a ferramenta que se ocupou, porque já entraremos em um tema mercadólogo, não? Porque isso é quase uma publicidade que está fazendo. Mas se ocupasse da tecnologia, tens que avisar. A ferramenta já não, porque senão estarias vendendo um espaço a essa ferramenta em tu nota, não? Mas sim, que ocupasse a tecnologia como apoio, como co-criador de tu criação periodística, isso sim é fundamental que lo tengas. Um gusto, Juan Carlos. Muchas gracias a todas las personas que se interesaron en hacer preguntas. Muchas gracias a Vinicius Cobas y queremos pedirle y solicitarle respetuosamente al diputado Javier López Casarín si es tan gentil de acompañarnos en el presidium.
por favor, diputado. Le solicitamos respetuosamente, señor diputado, si nos dirige un mensaje final. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que pudieron acompañarnos de manera presencial y a todos aquellos que le han dado seguimiento a través de las redes del Congreso y las otras plataformas que se habilitaron para este primer ejercicio. Como inició la mañana, recordarán que la intención es una propuesta para que a través de la participación, a través de sus comentarios, los que estoy seguro recibiremos en días posteriores, sobre cómo nutrir más esta conversación, los temas que les hayan llamado la atención y sobre todo cómo le haremos para trabajar una agenda. Proponía yo que fuera cada 2 meses. Si encontramos que los temas que son diversos y como han escuchado a nuestros expertos, pues tan solo uno de ellos tendría para tener una conversación por día, ¿no? Vinicius, queda claro que lo que has abierto ahorita pues simplemente es una llave, una pequeña puerta de hasta dónde podremos alcanzar, y así lo mismo con nuestro panel de expertos, donde estuvo Rocío Brauer, Jimena Céspedes, Alberto Escorcia, José Luis Hernández, Ricardo Oms, Ricardo Muñoz Guerrero y Edgar Rodríguez, a quienes agradezco mucho su participación, y por supuesto también a Itzul Girón. Entonces, fue simplemente el poder abordarlo en un primer ejercicio para ver cómo se comportaba, cómo íbamos a obtener esta manera de trabajar, y como lo vimos es una conversión que da para mucho. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes, representantes de los medios, profesionistas de los medios, estudiantes de la carrera de periodismo, que también nos estuvieron acompañando, y que se vea el potencial que existe en el vínculo de la implementación de nuevas tecnologías, de tecnologías exponenciales, y en este caso en concreto de la inteligencia artificial. Y ya pudimos, con base en las conversaciones que se han tenido, dimensionar la exposición que esta va a tener en los diferentes trabajos y la implicación que conlleva, los impactos que tiene en la sociedad, los impactos que tiene en los lectores, y desde el punto de vista legislativo, la responsabilidad que tenemos de comenzar a visualizar para tener una legislación al respecto. Entonces, pues gracias a todos y cada uno, gracias al canal del Congreso por acompañarnos, por hacer una difusión clara que es importante en todo momento. Y pues nada, gracias por todo, y si estuviesen de acuerdo, siendo las 15 horas puntuales, daríamos por clausura esta primera sesión de muchas que serán una gran conversación. Gracias. No.